Rusia, un país de bosques extensos, montañas imponentes y ciudades históricas. Pero oculto bajo esta hermosa superficie hay un mundo sombrío de terrores, sucesos extraños y leyendas inquietantes que han atormentado a la nación durante décadas. Desde pozos sin fondo hasta edificios abandonados, envueltos en historias paranormales, los misterios de Rusia son tanto aterradores como fascinantes. Hoy nos sumergimos en 12 historias escalofriantes que reflejan el lado más oscuro de este vasto país. Así que relájate y prepárate para descubrir los horrores que ponen la piel de gallina a millones de personas. Ismurasitor el post-cola, en huello al infierno. En la década de 1970, científicos soviéticos emprendieron una ambiciosa misión para explorar las profundidades de la Tierra. Su objetivo era excavar más profundo que nadie antes. Una hazaña que llevó a la creación del pozo superprofundo de Kola, ubicado en el extremo noroeste, cerca de la frontera con Noruega. El proyecto alcanzó más de 12 kilómetros, 7.5 millas, por debajo de la superficie, convirtiéndolo en el punto artificial más profundo del planeta. Originalmente una empresa puramente científica, la misión tenía como objetivo descubrir secretos sobre la corteza terrestre, su composición y sus orígenes. Pero a medida que avanzaba el proyecto, las cosas tomaron un giro más siniestro. El equipo comenzó a encontrar calor extremo, con temperaturas en el fondo que alcanzaban casi los 180 grados Celsius, 356 grados Fahrenheit, una realidad que desgastó su equipo y los obligó a detener la perforación. Luego, surgieron informes de que los científicos habían grabado sonidos extraños y espeluznantes desde las profundidades de la Tierra, ecos que algunos afirmaban asemejarse a lamentos o gemidos humanos. Estos sonidos dieron origen a la escalofriante leyenda del agujero al infierno. Adiós. Mientras los científicos intentaban explicar los ruidos como movimientos naturales de rocas y emisiones de gas, la inquietante reputación del pozo superprofundo de Kola permanece intacta, como un símbolo del deseo humano de explorar lo desconocido, y quizás una advertencia sobre los peligros que ello conlleva. Morodot, la mano invisible del Kremlin. Uno de los temores más extendidos y escalofriantes en Rusia no proviene de leyendas de lugares encantados o fenómenos naturales aterradores, sino de una fuerza mucho más tangible y ominosa, el Kremlin. Historias y sospechas han circulado durante mucho tiempo sobre el alcance del gobierno, su influencia sobre las vidas de los ciudadanos rusos y su capacidad para suprimir la disidencia sin enfrentamientos directos. Muchos rusos creen que el Kremlin ejerce un control poderoso e invisible sobre la percepción pública, utilizando medios de comunicación controlados por el Estado y censura para impulsar narrativas que se alinean con sus intereses. Las voces independientes, ya sean periodistas, activistas o ciudadanos comunes, supuestamente han enfrentado repercusiones por expresarse. Algunos son difamados públicamente, mientras que otros desaparecen misteriosamente. Un recordatorio inquietante de que la oposición no es ni segura ni sencilla. El clima de miedo es palpable, ya que la gente se autocensura para evitar posibles consecuencias. Aunque el Kremlin niega estas afirmaciones y insiste en que esos temores son infundados, el poder de esta mano invisible sigue moldeando la sociedad rusa, profundamente arraigado en las mentes de millones como una forma de control psicológico. Para muchos, esta forma de influencia es mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas, una realidad que afecta el tejido de sus vidas cotidianas. Número 3. El misterio del lago Karachay. El lago Karachay es un lugar que ostenta el título de uno de los lagos más hermosos del mundo. En la Tierra, un lugar tan mortal que simplemente estar cerca de sus aguas puede resultar fatal. Escondido en los montes Urales, el lago Karachay se convirtió en un vertedero de desechos nucleares durante la Guerra Fría, una época en la que el secreto a menudo primaba sobre la seguridad. En la década de 1950, el lago se utilizó para deshacerse de residuos de una planta nuclear cercana, convirtiéndolo en una pesadilla radiactiva. Durante años, el público se mantuvo en la oscuridad sobre el peligro que representaba, con las autoridades controlando estrictamente la información sobre los niveles letales de contaminación del lago. Para cuando la verdad salió a la luz, los niveles de radiación alrededor del lago habían alcanzado tal altura que estar en su orilla durante una hora podía resultar mortal. Se han hecho esfuerzos para contener la radiactividad, pero el lago sigue siendo un testimonio aterrador de las consecuencias de la ambición humana desmedida y la negligencia ambiental.
Hasta el día de hoy, el lago Karachay se mantiene como un recordatorio impactante de los horrores ocultos de la tecnología nuclear, encarnando el legado mortal del secreto de la Guerra Fría. Número 4. El secreto del envenenamiento silencioso en Rusia. Una de las amenazas más insidiosas es el miedo al envenenamiento. Un arma que no deja marcas visibles, pero que incita un profundo sentido de temor. Durante décadas, misteriosos envenenamientos han sido titulares mientras disidentes, periodistas y activistas caen víctimas de enfermedades repentinas e inexplicables. Casos de alto perfil, como los de Alexander Litvinenko en el Reino Unido y Alexei Navalny en Alemania, atrajeron la atención internacional a este escalofriante fenómeno, con ambos hombres supuestamente envenenados por sustancias raras y letales. Aunque las autoridades niegan cualquier implicación, muchos creen que estos envenenamientos sirven como una advertencia silenciosa pero poderosa para cualquiera que se atreva a criticar al gobierno. La idea de un veneno que actúa de manera invisible, cobrando su precio sin aviso inmediato, lo convierte en una de las formas de represión más temidas en Rusia. La mera posibilidad de que incluso la más mínima disidencia pueda resultar en una respuesta tan silenciosa y letal ha fomentado una atmósfera de paranoia, donde las personas son cautelosas no solo con lo que dicen, sino incluso con lo que piensan. Para aquellos en posiciones de influencia o de oposición, la amenaza de ser envenenados es una sombra constante y silenciosa, que se suma al complejo entramado de miedo dentro de la sociedad rusa. Número 5. El edificio abandonado del Instituto SEAL. En el corazón de Moscú se encuentra el edificio del Instituto SEAL, un complejo industrial que alguna vez fue próspero y que desde entonces ha caído en decadencia. Construido durante la era soviética, inicialmente fue un centro de innovación tecnológica, simbolizando la fuerza y el ingenio de la URSS. Pero con el colapso de la Unión Soviética, el instituto fue abandonado, dejando que sus estructuras se deterioraran. Hoy como una oscura reliquia desmoronada de una era pasada, rodeado de historias de encuentros paranormales y fenómenos inexplicables. Aquellos que se atreven a explorar sus sombríos pasillos informan de visiones y sonidos inquietantes, ruidos extraños que resuenan por los pasillos vacíos, zonas frías que desafían explicaciones naturales y vislumbres fugaces de figuras sombrías. Han surgido leyendas en torno al edificio, con algunos sugiriendo que se realizaron experimentos poco éticos allí, dejando espíritus inquietos que ahora rondan el lugar. Exploradores urbanos, buscadores de emociones e investigadores paranormales se sienten atraídos por el Instituto SEAL, con la esperanza de experimentar lo sobrenatural por sí mismos. Ya sea real o imaginado, la reputación inquietante de esta institución, que alguna vez fue grandiosa, sirve como un recordatorio del pasado, insinuando que algunos lugares quizás nunca logren desprenderse por completo de su historia. Número 6. El gran miedo al virus zombie. En los últimos años, una leyenda moderna ha echado raíces en Rusia. La aterradora idea de que un día un virus zombie podría surgir de las profundidades de un laboratorio gubernamental. A medida que la ciencia sigue rompiendo barreras en la ingeniería genética y el control de enfermedades, muchos temen que investigaciones ocultas podrían llevar a la creación de un virus infeccioso con consecuencias catastróficas. Circulan historias sobre experimentos secretos realizados en laboratorios aislados de Rusia, lugares donde supuestamente los científicos trabajan en virus que podrían ser utilizados como armas o liberados accidentalmente, conduciendo a un posible apocalipsis. Aunque estos temores suenan a ciencia ficción, no están exentos de base. Durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos exploraron la guerra biológica, lo que dio lugar a temores sobre virus diseñados. Hoy en día, la idea de que un virus oculto podría ser liberado desde un laboratorio ruso alimenta estas ansiedades históricas. Aunque las autoridades descartan estos temores como paranoia, la mera idea de un virus capaz de causar una zombificación masiva sigue siendo una pesadilla para muchos, una historia de terror moderna enraizada tanto en la realidad como en la ficción. Número 7. Siberia subterránea. Siberia, una tierra conocida por su naturaleza remota y paisajes helados, es hogar de algunas de las leyendas más duraderas de Rusia. Entre ellas se cuentan historias de misteriosas ciudades subterráneas, ocultas a los ojos del mundo e inhabitadas por entidades desconocidas. Estas leyendas hablan de vastas redes subterráneas que se extienden profundamente bajo la superficie, envueltas en secreto y protegidas por fuerzas sobrenaturales. Algunas historias sugieren que estos mundos subterráneos son el hogar de antiguas civilizaciones perdidas, mientras que otras afirman que están ocupados por seres más allá de la comprensión humana. Los chamanes siberianos
Figuras respetadas en las culturas locales. Ten cuidado con estos lugares, a menudo advirtiendo a la gente que no explore demasiado. Creían que los espíritus que custodian estas ciudades ocultas no debían ser perturbados y que aventurarse en el subsuelo podría llevar a desgracias inexplicables. Las duras condiciones y el aislamiento de Siberia hacen difícil confirmar estas historias, pero su existencia añade una capa extra de intriga a una región ya de por sí misteriosa. Ya sea real o imaginario, la noción de un mundo subterráneo acechando bajo la superficie helada de Siberia sigue cautivando y aterrorizando. Número 8. La niebla inquietante de Chelyabinsk. Chelyabinsk, una ciudad ya infame por una explosión de meteorito, también es conocida por un fenómeno extraño, una niebla tóxica misteriosa que aparece sin previo aviso. Los habitantes locales informan que la niebla tiene un olor químico y causa síntomas como náuseas y mareos, lo que sugiere que podría ser un subproducto de la actividad industrial cercana. A pesar de los claros riesgos para la salud, las autoridades han mantenido silencio sobre sus orígenes. La niebla aparece de manera aparentemente aleatoria, envolviendo partes de la ciudad en una neblina casi de otro mundo. Mientras que algunos creen que es simplemente contaminación, otros sospechan que podría haber algo más detrás de este fenómeno inquietante. La naturaleza inexplicable de la niebla la ha convertido en una fuente de miedo, con los lugareños vigilando el cielo y temiendo el día en que la niebla regrese. Número 9. El plató Puturana, el desierto del diablo. El altiplano de Putorana, ubicado en Siberia, es un paisaje remoto y escarpado tan inhóspito que los lugareños lo llaman el desierto del diablo. Conocido por sus condiciones extremas y su aislamiento, es un lugar donde pocos se atreven a aventurarse. Las leyendas dicen que los viajeros que entran en el altiplano a menudo nunca regresan, desapareciendo sin dejar rastro. El terreno accidentado y el clima salvaje e impredecible hacen que el altiplano sea uno de los lugares más peligrosos de Rusia. El misterio que rodea estas desapariciones lo ha convertido en objeto de fascinación y temor. Con historias de sucesos sobrenaturales y fuerzas malignas, la meseta de Putorana es vista como tierra de nadie. Una naturaleza indómita que incluso los exploradores más experimentados respetan desde la distancia. 10. La estación de radio fantasma UBB-76. Desde 1973, una señal de radio misteriosa conocida como UBB-76 ha estado transmitiendo tonos extraños y mensajes de voz ocasionales. Esta estación fantasma, como se la ha apodado, transmite en una frecuencia de 4.625 kHz y ha desconcertado a los oyentes durante décadas. Emite un tono repetitivo, a veces interrumpido por mensajes codificados en ruso. Las teorías sobre la UBB-76 van desde que es una transmisión de emergencia del gobierno hasta una forma de guerra psicológica militar. A pesar de numerosos intentos por localizar su origen, el propósito de la estación sigue siendo desconocido. Los tonos mecánicos inquietantes y las transmisiones de voz esporádicas le otorgan una calidad escalofriante, atrayendo tanto a entusiastas de la radio como a teóricos de la conspiración. Hasta el día de hoy, UBB-76 continúa transmitiendo sus mensajes crípticos, dejando a sus oyentes con más preguntas que respuestas. Número 11. La trampa del permafrost. A medida que el permafrost de Siberia se derrite debido al cambio climático, los científicos advierten que virus y bacterias antiguos, atrapados durante mucho tiempo en el hielo, podrían ser liberados. Esta trampa de permafrost tiene el potencial de desatar enfermedades que la humanidad no ha enfrentado en milenios. La idea de que el deshielo del permafrost podría provocar brotes de patógenos desconocidos añade una nueva capa de miedo a un paisaje ya de por sí intimidante. Con el clima cálido acelerándose, los vastos campos de hielo de Siberia se están derritiendo, liberando tanto gases de efecto invernadero como microbios potencialmente dañinos. La idea de que enfermedades antiguas puedan resurgir ha generado una mayor conciencia y ansiedad en la región. Esta amenaza, invisible pero profundamente peligrosa, sirve como recordatorio de cómo el equilibrio de la naturaleza puede cambiar rápidamente, creando peligros que antes estaban confinados a la historia. Número 12. El Castillo Mikhailovsky. En San Petersburgo, el Castillo Mikhailovsky se alza como una residencia imperial con una historia impregnada de sangre y traición. Construido por el zar Pablo I, quien tenía fama de ser paranoico, se dice que el castillo está encantado por su fantasma. El zar fue asesinado dentro de sus muros, alimentando historias de apariciones espectrales y pasillos embrujados. Los visitantes del castillo informan escuchar susurros,
pasos e incluso ver figuras sombrías que se cree que son el espíritu inquieto del zar Pablo III Mikhailovsky. Desde entonces, el castillo se ha convertido en uno de los lugares embrujados más famosos de Rusia, atrayendo tanto a turistas como a entusiastas de lo paranormal. Su reputación fantasmal lo ha transformado de un monumento histórico en un lugar de inquietante fascinación, donde los ecos del pasado parecen permanecer mucho después de que las luces se apagan. Estas historias son más que simples cuentos. Están entrelazadas en el tejido cultural de Rusia, un país cuyos vastos paisajes y compleja historia dan lugar a leyendas de terror y misterio. Desde los horrores provocados por el hombre hasta los fenómenos naturales, los temores que rodean estos 12 lugares y sucesos reflejan un lado de Rusia que es tan cautivador como aterrador. Así que, ya sea que creas en lo paranormal, temas a lo desconocido o simplemente aprecies el poder de una buena historia, recuerda que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver.